Qué dependencia que han hecho, ¿eh? Terrible esta grabación. Bueno, chicos, esta es una imagen de la pirámide de Keops en Giza, en el Cairo. Pero bueno, está graficado para que ustedes entiendan, porque como siempre nosotros decimos, utilizamos elementos geométricos, perdón, para hacer una descripción eh, y que de esa manera, porque la materia es esa, es así, anatomía descriptiva y morfológica, ustedes puedan entender. La cavidad axilar tiene esta forma, o sea, forma de una pirámide cuadrangular. O sea, en ella vamos a encontrar, fundamentalmente para describir, las 4 paredes, una base y un vértice. Y obviamente lo más importante de todo que contiene es su contenido. Bien, esta región axilar, ¿dónde estaría ubicada? Bueno, obviamente, por todos ustedes imaginado, es un espacio que va a estar entre la articulación escápulo-humeral y por fuera, y la pared costal, la pared externa del tórax por dentro. La forma es esa, pirámide truncada, o sea que vamos a tener elementos para describir, y hoy fundamentalmente vamos a hablar de su contenido. Bien, es una fosa, es un espacio que así geométricamente vamos a poder imaginarnos cuáles son las paredes que los constituyen. Entonces, tiene, como dijimos, una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral, externa, digamos, y una pared medial o interna. También vamos a hablar de su base y de su vértice. O sea que así, después vamos a describir cada uno de los elementos. Podemos decir que la pared anterior, porque ustedes ya estuvieron viendo en la clase anterior todos los músculos de la región, está formada por los pectorales y el músculo subclavio. La pared posterior, hacia atrás, es todo aquello que estaba un poco por delante del omóplato, o sea, en la cara anterior. O sea que tenemos entonces el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. Esos son los 3 elementos que después vamos a ver bien cómo forman parte de esta pared posterior. Con respecto a la pared lateral o externa hacia afuera, entonces ahí tenemos músculos que corresponden al brazo, el coracobraquial y el tendón de la porción corta del bíceps braquial. Y por el contrario, en la parte medial, el músculo serrato mayor, también lo van a ver como serrato anterior y toda su fascia. Bien, entonces, acá está en dibujo, para que ustedes imaginen, vamos a hablar de cada una de sus paredes nuevamente para que les quede grabado. Dijimos que la pared anterior estaba formada por los pectorales y el subclavio. Ahora, cuando ustedes vieron en la clase anterior, esta pared, estos músculos, veíamos que estaban dispuestos en 2 planos. Un plano superficial, formado por el pectoral mayor, y un plano profundo, formado hacia arriba por el subclavio, que tomaba inserción en el canal del subclavio, en la cara inferior de la clavícula, y por debajo de él, el músculo pectoral menor. Todos estos envueltos por aponeurosis. Y bueno, acá hay una aponeurosis muy particular que es interesante describirla. Fíjense, esto sería un corte parasagital, donde nosotros podemos ver, ahora lo voy a achicar un poquito, y acá para poder señalarlo, todo esto sería la pared anterior, esta sería la cavidad con su contenido, y esta es la pared posterior. Bien, entonces, como dije, en esta pared anterior teníamos este plano superficial, el músculo pectoral mayor, y hacia atrás el músculo subclavio y el músculo pectoral menor como plano profundo. Cada uno de ellos envueltos por una aponeurosis. Esta aponeurosis pectoral o clavipectoral, o sea, tiene una hoja superficial que va a envolver, fíjense, por primero o más superficialmente, al músculo pectoral mayor. Lo envuelve todo y después tiene una expansión hacia la base de la axila. Y una hoja profunda que va a tomar inserción en ambos labios del canal subclavio, envuelve al músculo subclavio, se unen las 2 hojas, después envuelve al músculo pectoral menor
y se continúa adosándose a la hoja superficial y hace una expansión hasta la base de la axila, produciendo lo que se denomina ligamento suspensorio. Bien, sigamos. Bueno, la pared posterior, que sería, bueno, esta que estábamos viendo acá, recuerden que el omóplato, ese hueso tan particular, tenía una cara anterior, esta, y una cara posterior. Acá en la cara anterior, que tenía una leve concavidad, la denominábamos fosa subescapular, precisamente porque ahí toma inserción el músculo subescapular, en toda la extensión de esa fosa. Y también el omóplato tenía, recuerden que lo veíamos como un triángulo, un borde axilar y un borde espinal. En el borde axilar, en el tercio inferior, tomaba inserción el músculo redondo mayor. Y bien en el ángulo inferior tomaba inserción el músculo dorsal ancho. Estos eran los tres que formaban parte entonces de esta pared posterior. Entonces repetimos de nuevo acá, el músculo subescapular, que como lo vimos, tomaba inserción en toda la fosa subescapular, y de ahí se extendía hacia la cresta troquiteriana. El músculo redondo mayor, fíjense, que tomaba inserción en el borde axilar, pero en la parte inferior de ese borde. Recuerden que este borde tenía forma como si fuera de un canal, y en la parte inferior tomaba inserción este músculo, el redondo mayor, porque por encima tomaba inserción el redondo menor, que se iba para el otro lado para tomar inserción, recuerden, en una de las carillas del troquíter. En cambio, este termina en la cresta subtroquiniana. Bien. El otro, la pared externa, son los dos músculos que vimos correspondientes al brazo. El músculo coracobraquial, que como su nombre lo dice, toma inserción en la apófisis coracoides, y el tendón de la porción corta del bíceps, o sea que también toma inserción ahí, al lado. Bien, entonces nos quedaría ahora la pared interna, que sería sobre la parrilla costal. Y esta pared entonces está dada por un solo músculo, que es este amplio músculo, el músculo serrato mayor o serrato anterior también, que tiene muchas digitaciones que toman inserción en la cara externa de las costillas, fíjense, 10 digitaciones a nivel de las costillas, o sea que llega más o menos hasta la costilla número 10, pero toma inserción no en el borde acá axilar del omóplato, sino acá en el borde espinal. ¿Y cómo lo hace? Por 3 haces, o sea, es como que si tomara inserción por 3 grupos. Este primer grupo, este segundo grupo y este tercer grupo. Y todo en el borde, entonces, espinal del omóplato. Todo este músculo serrato mayor está cubierto por una serosa. Y esta serosa es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense de que acá yo estoy viendo la fosa subescapular, o sea, estoy viendo la cara anterior del omóplato. Y dije anteriormente que ahí tomaba inserción el músculo subescapular, que también tiene un revestimiento seroso, o aponeurótico, y el omóplato cae sobre la parrilla costal, o sea que entre el subescapular y acá el serrato mayor, cuando cae, precisamente ahí se forma lo que nosotros cuando hablamos de complejo articular del hombro, una articulación distinta, digamos las clásicas articulaciones que involucran dos elementos óseos, los huesos, y este tipo de articulación que es músculo contra músculo, porque entre medio hay una bolsa serosa que facilita el desplazamiento, o sea, todo el movimiento de ascenso y descenso y de basculación del omóplato sobre la parrilla costal es a expensas de esta articulación, que la denominamos
sin sarcosis, ¿eh? Y su nombre propio sería articulación interescápulo-torácica de Gillis. Articulación interescápulo-torácica de Gillis. Bueno, este sería entonces el músculo serrato mayor. Llegamos. Bien, el vértice. O sea que bien hacia adentro, los límites, el más grande ahí, corresponde, como dice, a la parte media de la clavícula, bien arriba. Por delante tenemos la clavícula, por atrás vamos a ver la primera costilla, y un poco hacia afuera podemos palpar bien ahí, eso por ahí lo podemos ver después en el práctico, la apófisis coracoides. Y bueno, y están los ligamentos coracoclaviculares. Por ahí, por esa zona, es donde va a pasar la arteria y vena subclavia y todos los elementos del plexo braquial, que después vamos a ver. La base, bueno, acá nosotros con el individuo de pie y con los brazos apoyados al cuerpo, bueno, obviamente no vamos a poder apreciar la base. Para poder ver tenemos que separar el brazo en 90 grados, entonces así tóquense la cavidad axilar y van a poder ver ahí los límites de esa base. Hacia adelante va a estar formado por el borde inferior del pectoral mayor. ¿Tá? Hacia atrás vamos a tocar el borde inferior del dorsal ancho y del redondo mayor. Hacia adentro tocamos la pared torácica y hacia afuera los elementos musculares que vimos del brazo. O sea que eso sería la base de esta región. Y como dijimos al principio, lo más importante de toda esta región topográfica es su contenido. ¿Qué contiene la cavidad axilar? Bueno, fundamentalmente el principal elemento vascular es la arteria axilar, siempre acompañado de su vena, y los elementos fundamentales acá pues se van a prácticamente armar ahí el plexo braquial, que va a ser este plexo el origen de todos los nervios que van a dar inervación a todos los músculos de la región y del miembro superior. Además de eso, vamos a tener ganglios linfáticos y tejido adiposo, tejido graso. Bien, acá puse un poco esta imagen para que yo hoy, al hablar de cavidad axilar, me toca hablar de la arteria axilar, pero no, para no hablarla como un elemento así, solo, disociado, aislado, o sea, voy a partir, para que ustedes recuerden, desde la aorta, que es la principal arteria que sale del ventrículo izquierdo. Tiene un trayecto ascendente, acá, ascendente, hace todo acá una vuelta, que se denomina callado, y precisamente en ese sector de la aorta es donde van a emerger los principales elementos vasculares que van a contribuir a la irrigación de la cabeza y de los miembros. El primer elemento que nace intratorácico es el tronco arterial brachiocefálico. El segundo elemento es la arteria carótida primitiva izquierda. Y el tercer elemento es la arteria subclavia izquierda. Bien, este tronco arterial brachiocefálico del lado derecho tiene aproximadamente, mide entre 3 y 4 centímetros. Luego, a la altura de la articulación externo-costoclavicular, se bifurca en dos. La arteria carótida primitiva derecha, y la arteria subclavia derecha. O sea que esta arteria subclavia del lado derecho comienza a ese nivel. En cambio, la arteria subclavia del lado izquierdo comienza a nivel del callado de la aorta, es mucho más largo. Acá hay una característica fundamental con respecto a los vasos, a las arterias. El vaso es el mismo, o sea, va a cambiar la denominación de acuerdo a la región por donde pase. O sea que es importante que ustedes siempre recuerden de dónde a dónde yo la denomino de tal forma. Fíjense, porque estoy viendo desde el callado de la aorta hasta acá, hasta el extremo, prácticamente el vaso a lo mejor es el mismo, ¿sí? Pero la denominación es distinta. En un inicio hablo de tronco arterial brachiocefálico, luego continúo denominando la arteria subclavia, hasta que esta arteria llega más o menos a el borde posterior de la mitad de la clavícula. Fíjense que acá hay un músculo que toma inserción acá y que se denomina escaleno. Desde ahí
En más, la arteria se denomina arteria axilar. Y la denominación de arteria axilar va a ser hasta el borde inferior del pectoral mayor. ¿Está? Bueno, entonces, ¿dónde se origina esta arteria? Volvemos de nuevo a ponerlo. Como dijimos, la parte media de la clavícula, y va a terminar a nivel del borde inferior del músculo, acá dice redondo mayor, del pectoral mayor. La arteria axilar va a pasar por detrás del pectoral menor y ahí se divide en 3 porciones. Esto no es tan importante, no es importante recordar de ella la ubicación, digamos, desde su nacimiento hasta la finalización y sus ramas colaterales. Fíjense, acá está bien dibujado. A ver, para que yo pueda. Esta es la clavícula, fíjense, o sea que vendría así hasta acá. Y desde ahí para atrás se denomina subclavia, desde ahí para adelante se denomina axilar. ¿Y desde dónde entonces? Desde ahí hasta el borde inferior del pectoral mayor, que vendría así. Todo ese trayecto es entonces la arteria. Voy a ponerlo más grande de nuevo. Bien, esta arteria da ramas colaterales, ¿sí? Acá están enumeradas. La primera rama que da, fíjense, es la arteria torácica superior. Esta, que nace acá, y se va a distribuir por la parte superior de toda la parrilla costal. Desciende y va a contribuir también a la irrigación de los pectorales y también de los músculos, como ustedes pueden estar imaginando ahí, intercostales, se meten, pero tienen ramas hacia adelante que contribuyen a la irrigación de los pectorales. En segundo lugar tenemos la acromio torácica. Esta denominación nos hace pensar, por lo que dice, en que tiene 2 trayectos, acromión y tórax. O sea que fíjense, desde su nacimiento tiene una rama ascendente que se dirige hacia afuera y va a apuntar hacia el acromión para contribuir después también a la vascularización del músculo deltoides. Y la otra rama se llama torácica, una rama torácica que va por debajo de la torácica superior, contribuir también a la irrigación de la pared lateral del tórax y de los pectorales. La tercera rama que da es esta, que acá dice torácica lateral, también la podemos ver como torácica inferior o mamaria externa. O sea, es la más larga de todos, desciende por toda la pared lateral, en toda la región mamaria, y contribuye entonces a la vascularización de todo el área. Después tenemos esta otra continuación que es la escapular. A ver si lo agrando más, espero que se vea. Esta. Subescapular o escapular inferior, o sea, tiene un trayecto descendente, no sé si lo ven, sería esta, apunta hacia el ángulo del omóplato, y lo interesante de esta arteria es que en conjunto con las otras dos, la escapular superior y la posterior, que vienen desde la subclavia, forman toda una red arterial todo alrededor del omóplato, para contribuir esa red a la irrigación de los músculos de la zona. Por último, la arteria esta axilar va a dar 2 ramos que se llaman circunflejos. Precisamente, circunflejo quiere decir que circunscribe. Una rama anterior, circunfleja anterior, y otra rama circunfleja posterior. ¿Está? Lo interesante de esta circunfleja posterior es que precisamente nosotros vimos que va a acompañar el trayecto del nervio circunflejo también para, desde abajo, contribuir a la irrigación del músculo deltoides y del nervio circunflejo, que después lo vamos a ver, que también es el nervio terminal del plexo braquial que da inervación a este importante músculo. Fíjense que es tan importante que prácticamente tiene un nervio para él solo, y que va a pasar por un espacio, que lo vimos, que se llamaba
húmero tricipital, ese espacio. Cuadrilátero húmero tricipital, donde va a pasar entonces la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. Cuadrilátero de Belpo. Profe, tengo una duda de la terminación de la arteria, porque yo lo leí de la Target y decía que terminaba en el redondo mayor, pero ¿es lo mismo, una concepción distinta nomás? Bueno, acá, no sé si leíste, nosotros en este slide que yo puse dice redondo mayor. En realidad siempre nosotros, y más por Rubier, el parámetro que tomamos es el borde inferior del pectoral mayor, que al menos es lo más palpable topográficamente, ¿no? O sea, vos te lo podés tocar al borde inferior. Entonces te extendés así y llegás ahí, es más difícil palparlo o identificarlo al redondo mayor. Pero bueno, el límite sería el mismo. Hasta ahí lo denominamos arteria axilar. A partir de ahí, la arteria es la misma, simplemente cambia la denominación y la denominamos arteria humeral, o también la van a ver como arteria braquial, es lo mismo. Bien, acá están de nuevo nombradas todas las ramas colaterales que tiene. Bueno, todo de nuevo lo mismo. Bien, ¿qué otro elemento importantísimo vamos a tener dentro de, o como contenido de la cavidad? Alrededor de esta arteria. Edgar, ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque hay muchas preguntas en el chat que estaría bueno responder ahora, que preguntan qué es una aponeurosis, mucha duda entre la aponeurosis y la bolsa serosa. Bueno, en realidad todo músculo tiene una cobertura. Sí, todos los músculos tienen una cobertura fibrosa que se denomina aponeurosis. En algunos es muy, muy finito, en otros es muy grueso la aponeurosis. Es un elemento de protección, es donde en el interior, digamos, de esa cubierta está la presencia está el músculo. Ahora, en este caso en particular, donde tenemos esta articulación que relacionaba el músculo subescapular con el serrato, hay en el medio de estas dos aponeurosis un elemento que permite ese desplazamiento. Esa bolsa serosa precisamente es la que hace o permite que el omóplato se desplace hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, o sea, tenga elementos de, así, movimientos de báscula, de basculación. No sé qué otra, yo no leo acá, qué otra pregunta. No, básicamente eso, digamos, la duda era la diferencia entre una aponeurosis y una bolsa serosa. Yo siempre se los comparo, o digamos, no se los comparo, sino que les pregunto quiénes son los que cocinan y quiénes son los que le tienen que sacar a la carne ese cuero todo fibroso agarrado. O sea, el que cocina sabe que ese cuero blanco, que la gente dice que la carne tiene nervio, no tiene nervio la carne, sino que esa parte blanca dura, esa es la aponeurosis de inserción. Claro. Y después está esta otra finita que dice Edgardo, que es la que recubre cada músculo. Tiene su banda de aponeurosis. Bueno, no sé. Profesor, entonces siempre que tuviera dos músculos relacionándose, además de la aponeurosis, habrá también una bolsa serosa. No siempre, no siempre. No, para nada. Más que nada la bolsa serosa se relaciona mucho con un tendón y una articulación, porque la articulación es dura. Entonces, cuando un tendón fricciona sobre una articulación, como por ejemplo la cabeza del húmero, muchos tendones pasan sobre la cabeza del húmero. Para que no haya desgaste de esos tendones, al friccionar, ir y venir, y se despulen, hacen una tendinitis, ahí abajo generalmente está este colchoncito, que es de grasa, que es una bolsa serosa. Precisamente, ahora no molesto más. No, precisamente lo que estás explicando entre el acromión y la apófisis coracoides, hay un ligamento que, bueno, fácil de recordar, se llama acromio coracoideo. Debajo, yo tengo ahí la articulación escápula humeral, la cabeza del húmero. O sea que
hacia arriba de esa articulación y por debajo de ese ligamento yo ahí tengo una bolsa serosa que facilita el desplazamiento, y eso, como es ligamento, también funcionalmente lo considerábamos una articulación. ¿Está? Lo que pasa es que no era la clásica articulación que ustedes imaginan, donde uno ve dos elementos óseos, hueso con hueso. ¿Está? Esta articulación de ligamento se denomina sindesmosis. Lo mismo, como expliqué anteriormente, entre músculo y músculo también hay una articulación porque me permite que el omóplato se desplace. Entonces, entre músculo y músculo, esa articulación de artrosis, digamos, porque tiene mucho movimiento, se denomina sinsarcosis, entendiendo de que sarco es músculo, ¿está? Bueno, Profe, sigamos. una última consulta. La bolsa serosa, entonces es una bolsa de grasa, no Claro. es una membrana. No. Exacto. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, dije de que el otro elemento importantísimo, que forma parte del contenido de esta cavidad, es el plexo braquial. O sea, como su nombre lo dice, un plexo es como si fuera una maraña de nervios que van a dar origen, como digo, a los principales nervios del miembro superior. ¿Y cómo se constituye? A ver si lo aumento acá de nuevo. Bien, está constituido por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Ahora yo ejemplifiqué para que ustedes tengan una idea cómo salen, porque acá en este dibujo lo ven que sale desde el quinto nervio cervical hacia abajo, pero es mejor esto, fíjense. En este dibujo nosotros podemos ver las vértebras. En este caso, por la apófisis espinosa parece más una vértebra lumbar, pero bueno, para ejemplificar de dónde sale. Fíjense lo amarillo, esto sería el nervio raquídeo que va saliendo. ¿Y por dónde? Sale por este espacio, como si fuera un agujero de conjunción que existe debajo del pedículo de cada una de las vértebras. O sea, fíjense, tiene un borde más exagerado, el borde inferior, que con la vértebra subyacente forman este orificio. Desde ahí, a ambos lados, salen los nervios raquídeos. Ahora hay otro esquema para que ustedes tengan una idea. Fíjense, esta sería la médula, y tenemos la raíz dorsal, es sensitiva, la raíz ventral de los nervios raquídeos, ¿no? Es motora, y la emergencia es de un solo nervio, que va a tener los dos componentes, sensitivo y motor. Pero luego de la salida, ese nervio se divide en dos, una rama dorsal y una rama ventral. O sea, esta sería la rama anterior y esta sería la rama posterior. Los nervios raquídeos que van a constituir este plexo son precisamente las ramas ventrales, o sea, las ramas anteriores. Pero fíjense, como están distribuidos, cada uno de ellos va a tener los dos elementos, o sea, el sensitivo y el motor, cada una de las ramas. Bien, pero nosotros vamos a hablar entonces ahora de las ramas anteriores del quinto hacia abajo. Entonces, a ver si seguimos. Vamos a aumentar así. Pic. Bien, esto. Fíjense, las ramas, esto está bien esquemático para que les sea fácil poder recordarlo. La rama anterior, esto es un plexo, y como dije, todos los nervios están interconectados desde arriba hacia el último. O sea que la rama anterior del quinto nervio cervical siempre va a recibir una rama anastomótica del de arriba, del cuarto. Entonces decimos así, la rama anterior del quinto, que recibe una del cuarto, se une al sexto, acá, se une a la rama anterior del sexto y forma este tronco, que tiene, de acuerdo a los libros que ustedes ven, distinta denominación. Nosotros habitualmente decimos primer tronco primario, o tronco superior, también lo pueden ver.
La rama anterior del nervio séptimo cervical solo forma el segundo tronco primario o tronco medio. La rama anterior del octavo y la rama anterior del primer dorsal forman el tercer tronco primario o inferior. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los nervios que van a formar este plexo? Son las ramas anteriores de cervical 5, 6, 7, 8 y primer dorsal. ¿Está? Entonces, ¿qué troncos primarios se van a formar? El tronco superior, el medio o el inferior, o el primero, segundo y tercer tronco primario. Bien, ¿qué pasa a continuación? Cada uno de estos troncos primarios da dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Cada uno de los troncos primarios da una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior del primer tronco primario o el superior, fíjense, se une a la rama anterior del segundo tronco o el medio, y va a formar este tronco secundario que por la ubicación en relación a la arteria axilar, nosotros lo denominamos antero-externo, siempre estudiando el individuo en posición anatómica, está con los brazos separados y las palmas mirando para adelante, o sea, en supinación. Entonces ahí la arteria axilar va a caer y por esa razón este tronco está ubicado hacia afuera y adelante. Por eso se llama lateral o antero-externo. Bien, la rama anterior del segundo tronco primario solo va a formar, a ver, que lo agrando. Ahí está. Entonces no lo puedo dibujar, pero de nuevo repito, la rama anterior del primero y del segundo forman el tronco secundario anteroexterno. La rama anterior del tercer tronco o el inferior sola va a formar el tronco secundario medial o antero-interno en relación a la arteria. Fíjense, sería este. La rama anterior de este es esa, la rama anterior de este es esa. Y la rama anterior de este es esta. Solo forma el tronco secundario antero-interno. Entonces, volvamos de nuevo todo hacia atrás. Tengo las raíces primarias, que son las ramas anteriores de los nervios cervicales, del quinto al primer dorsal. La rama anterior del quinto se une al sexto y forma el primer tronco primario. La rama anterior del séptimo forma el segundo tronco primario, y la rama anterior del octavo y del primer dorsal forma el tercer tronco primario. Cada uno de ellos da ramas anteriores y posteriores. La rama anterior del primero y del segundo forman el tronco lateral o secundario antero-externo. Y la rama anterior del tercero sola forma el tronco secundario antero-interno. Ahora, ¿qué pasa con las ramas posteriores de estos troncos primarios? Las tres, esta y esta, se unen por detrás de la arteria axilar y forman el tronco secundario posterior. Entonces, a este nivel yo ya tengo los troncos secundario anteroexterno, el tronco posterior detrás de la arteria y el tronco secundario anterointerno. A partir de ahí voy a tener los nervios terminales del plexo. De el tronco secundario anteroexterno va a nacer un nervio que se llama nervio musculocutáneo. Y la raíz, esta, fíjense, la raíz medial de este nervio, que va a estar bien delante de la arteria axilar, que se llama nervio mediano. La mitad lateral. Esta otra mitad medial va a ser del otro tronco y va a formar el nervio mediano. O sea, si yo digo el nervio mediano, ¿cómo está formado? La mitad por el tronco secundario anteroexterno y la otra mitad tronco secundario anterointerno. Bien, este tronco secundario anterointerno también va a dar como nervio terminal
el nervio cubital. Pero también va a haber dos más, el braquial cutáneo interno y el accesorio. Y el tronco secundario posterior va a dar dos ramas terminales, que son el nervio circunflejo y el nervio radial. Ahora lo vamos a ver mejor, fíjense. Acá lo tenemos de nuevo. El tronco secundario superior sería el primario, el tronco medio el secundario, o tercer tronco primario, y el tronco inferior, primero, segundo y tercero. Fíjense cómo se van a formar entonces el tronco secundario anteroexterno, era por la rama anterior del primer tronco primario y la rama anterior del segundo tronco primario. Está. Lo van a ver por distintas denominaciones de acuerdo al libro que ustedes tengan, pero en general nosotros para facilitar siempre hablamos de primer tronco primario, segundo, tercero y, como dije, tronco secundario anteroexterno, tronco secundario posterior y tronco secundario anterointerno. Acá entonces vemos cómo la emergencia de los terminales del tronco secundario anteroexterno, el nervio musculocutáneo, y la mitad del mediano, del tronco secundario anteroexterno, el nervio cubital, y la otra mitad del mediano. También acá van a nacer del tronco secundario anterointerno, el braquial cutáneo interno y su accesorio. Y del tronco secundario posterior tenemos el nervio axilar o circunflejo y el nervio radial. Después vamos a ver el trayecto de cada uno de ellos. Esta sería la constitución del plexo y las ramas terminales. Pero de cada uno de ellos, tanto del tronco secundario anterior externo, anterior interno, van a surgir también ramas colaterales. ¿Qué ramas colaterales tenemos? Bueno, imagínense, todos los músculos que nosotros vimos van a tener inervación de los músculos estos que vimos de la región axilar, ¿no? Inervación de este tronco. Hacia adelante, el nervio del pectoral mayor, el nervio del pectoral menor y el nervio del subclavio van a nacer de los troncos secundarios anteriores hacia adelante. Y hacia atrás, los ramos posteriores, vamos a tener el nervio supraescapular, el subescapular superior, el inferior, el tóraco dorsal, el nervio del redondo mayor, el nervio torácico largo, el nervio dorsal de la escápula. Y acá hay un nervio importante que es el nervio del serrato, o sea que desciende, es uno de los más largos, desciende por toda la pared lateral y va a inervar a el músculo serrato mayor. Es importantísimo ese nervio porque a veces en disecciones axilares por ahí hay que tener cuidado de no lesionarlo. Se llama nervio respiratorio de Charles Bell. Bueno, recordando entonces las principales ramas terminales que nosotros vamos a tener que saber ¿La después. rama de cuál tronco, profe? Perdón. ¿Rama de cuál tronco es el nervio del serrato? No te entendí. El nervio del serrato Ah, que ¿de qué inerva tronco? ¿De qué Sí, tronco? sí, sí. Del tronco secundario anteroexterno. Profe, Ok. perdón que lo interrumpa. Sí. El tronco, el anterointerno y el anteroexterno, ¿se separan del posterior solamente por la arteria axilar? Entre medio está la arteria, o sea, la denominación, esta denominación de lateral, posterior o medial, es en relación a qué posición van a tener con relación a la arteria. Claro. O sea, por eso cuando yo Es decía anteroexterno, porque está por delante y por fuera, con el brazo no extendido así, sino hacia abajo. Y el posterior claro, todo es en también relación a la detrás. arteria axilar. Toda esta denominación es en relación a la arteria axilar. Imagínenla acá entre medio la arteria. Claro. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno. Profe, y una última consulta. Todas las ramas chiquitas, estas, los nervios, estos,
O sea, hace falta memorizar No, todo esto. no, por eso dije, o sea, que por eso dije de que todos los nervios, perdón, los músculos de la región van a tener inervación del plexo, pero bueno, no te vamos a preguntar específicamente cada uno. Bueno, ¿Tá? gracias, profe. Y saber en su constitución cómo se constituye el plexo, más o menos las principales ramas, y sí después vamos a ver las ramas terminales, todo el trayecto, ahí sí, por dónde va cada uno de ellos y qué territorios inerva. Bueno, Dale, gracias, profe. aparte de este plexo, entonces, ¿qué otros elementos tenemos acá dentro como contenido? Y bueno, dijimos la arteria y también tenemos la vena axilar. La vena axilar, que bueno, todavía como el trayecto es al revés, o sea, no vimos la finalización de la arteria axilar, para poder después imaginar cómo al revés viene el drenaje venoso. Pero bueno, la que continúa, digamos, desde afuera hacia adentro, de lo externo hacia central, es la vena basílica, que después la vamos a ver cuando veamos venas de miembro inferior. Y en ella, en la vena axilar que va a acompañar y está por delante de la arteria, una de las tributarias principales que va a drenar en ella es la cefálica, que es una vena visible del brazo y que circula por el surco deltopectoral, entre el pectoral y el deltoides, ahí se mete hacia adentro y va a caer en la vena axilar. Y bueno, luego de un corto trayecto, esta vena, obviamente, al igual que la arteria, pero al revés, se transforma, se denomina, mejor dicho, porque es la misma, en subclavia. Y de esa manera penetra en el tórax. Bien. Bueno, los linfáticos, que sería otro sistema, el sistema linfático, o sea, va a tener acá muchos ganglios escalonados, que constituyen grupos y que estos ganglios van a depender de distintas regiones, van a tributar, digamos, de distintas regiones. El grupo externo o lateral se van a ubicar externamente a la vena axilar, y ahí van a venir todos los linfáticos que van a corresponder del miembro superior, o sea, del brazo, en realidad, de todo el miembro superior, no solamente del brazo. O sea que cualquier lesión a nivel de los dedos, en la mano, en el antebrazo, en el brazo, van a ubicarse en este grupo externo. Después tenemos hacia atrás el grupo subescapular, que van a acompañar también a una vena del mismo nombre. Y el grupo mamario externo, este es muy importante porque acompaña a la vena mamaria externa y va a ser el responsable de recibir todos los linfáticos de la mama, de la glándula mamaria. ¿Tá? Bien, y estos se van a ubicar en un grupo central que van a recibir a los linfáticos de estos tres grupos anteriores. Y hacia arriba, el grupo apical, que va a estar ubicado en la porción superior de la vena, va a recibir a los del grupo central y los proyecta a los subclaviculares. Estos serían entonces, bueno, esto es una maraña, fíjense, esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos una linfadenectomía. Generalmente la linfadenectomía, que sería sacar los ganglios, están escalonados. Esto nosotros lo hacemos fundamentalmente en patología mamaria maligna. Antes la linfadenectomía era mucho más extensa, ahora cambió, ya no es necesario, pero bueno, en una época nosotros sacábamos todos los ganglios de la axila, que están ubicados por niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o sea, íbamos bien hasta arriba. Ahora, como digo, no es necesario. Acá están, entonces no están graficados, pero como dije, el grupo externo lateral era el que está más hacia la pared externa de la axila y que drena los linfáticos del miembro superior, hacia atrás el grupo subescapular y hacia adentro el grupo mamario externo. Bueno, todos, como dije, confluyen en los centrales, que están bien hacia arriba, y bien más hacia arriba el grupo apical. Bueno. Profe, los vasos linfáticos están siempre más o menos pegados a las venas, ¿no? Siguen el trayecto de las venas, o sea que
Obviamente la idea es llevar hacia central, desde periferia hacia central, la linfa. Dale. Y siguen el trayecto de una vena. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En la foto anterior, ¿me podrías marcar? Es como que yo no entiendo dónde están ubicados. ¿Dónde está poner la vena axilar, la arteria y el plexo? Porque en eso me perdí. Sí, no puse ninguna donde se ve así, acá. La vena sola. Bueno, acá estaría, fíjate vos, así, la arteria axilar, como cae, la arteria axilar, hasta el borde inferior, como hacíamos del pectoral. Fíjense, el plexo se formó acá, y el tercer tronco, el primero era bien de salida, el segundo, o tronco secundario, mejor dicho, es el que se denomina de acuerdo a la ubicación en relación a la arteria. Acá, si yo estoy mirando este es el tronco secundario antero externo, y este es el tronco secundario antero interno. Ahora, no veo el posterior, está detrás de la arteria. ¿Sí? Bien, la vena está acá por delante de estos elementos, ¿está? Y alrededor de las venas es que están distribuidos los ganglios linfáticos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más de esto. Creo que nada más acá. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Profe, Sí. si hacer un quartz